tenemos varias interpretaciones, pero siempre el Señor muestra nuevas cosas. ¿Qué te mostró el Señor para este tema? Bueno, para este tema, la verdad fue algo maravilloso. No planeé, voy a preparar un tema acerca de la armadura de Dios. Pero hace un par de semanas el Señor me habló acerca de la armadura de Dios. Y, y dije, otra vez preparar un tema de la armadura de Dios. Hay tantos, pero pues yo no discuto con lo que Dios me muestra. Y le pedí al Señor que me dijera qué quería que yo predicara y preparara con respecto a la armadura de Dios. Cuando Dios pone ese sentir en mi corazón, es porque algo nuevo hay. Y la verdad, la sacó del estadio el Señor, porque me permitió ver una armadura diferente, como lo vamos a ver en el tema, aplicativa, fácil, usable, reusable, espectacular, poderosa, que nos va a hacer vivir una vida mejor y aprender a pelear nuestras batallas, porque estamos tal vez enfrentados a muchas cosas, pero vemos a las personas, vemos la injusticia, vemos todo lo que no sirve, pero tenemos nosotros que aprender a ver cómo Dios ve. Eso es algo supremamente divino y eso fue lo nuevo que el Señor me enseñó. O sea, no les voy a contar ahora qué fue lo nuevo para que queden motivadísimos a ver este maravilloso tema que Dios me enseñó. La verdad, fue inspirado por Él, fue maravilloso y yo ya me siento más segura desde el punto de vista de que lo puedo aplicar. No lo veo como una armadura metálica, sino completamente ajustable a mi cuerpo, manejable y la puedo llevar a todas partes. Hola amigos, qué bendición que nos podamos reunir alrededor de la palabra de Dios y alrededor, por supuesto, del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Bueno, vamos a iniciar orando y dándole gracias a Dios porque nos permite estar en este día. Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú estás en control de todas las cosas. Gracias por esta palabra que tienes preparada para nosotros en este día. Gracias por enseñarnos. Gracias por ayudarnos. Gracias por sostenernos de la mano. Gracias por guiarnos a toda la verdad. Hoy en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, prohíbo todo espíritu que quiera detener esta palabra, que quiera destruir, anular, que quiera quitar, robar esta palabra de todos los que la escuchamos. En el nombre de Cristo Jesús, declaro, Señor, que no solo somos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Que esta palabra la vamos a aplicar, que este tema lo vamos a aplicar, que nos volvemos, Señor de los cielos, prácticos, Dios de los cielos, haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias porque nos has reunido. Gracias por estar aquí. Declaro, Señor, tu presencia en este lugar. Rocío la preciosa sangre de Cristo aquí y donde está cada una de las personas que están escuchando. Y declaro, Señor de los cielos, que nada va a entorpecer, ni a tergiversar, ni a robar, Señor de los cielos. Te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación en este día. Amén, amén. Bueno, queridos, este tema, como dicen mis amigos los argentinos, me voló la cabeza. Porque fue algo que Dios me permitió ver y aprender de manera muy, muy especial. Dice la Biblia en Efesios 6, del 10 al 12, dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el verso 10. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? Nosotros estamos en una lucha, en una guerra, en una pelea continua, pero tenemos que pelear bien. Tenemos que conocer contra qué estamos peleando y qué es lo que está ocurriendo en nuestras vidas. No fuimos creados ni diseñados para estar en guerra espiritual y en batallas espirituales porque fuimos creados para adorar y glorificar a Dios y disfrutar de todo lo que Él tiene preparados para nosotros. Pero hay insidias, el diablo insiste, el diablo se ha metido
Y nosotros tenemos que aprender a luchar en contra de este enemigo, archienemigo que tenemos, porque el que es enemigo de Cristo es enemigo de nosotros. Comprender bien lo que aquí dice la palabra de Dios, lo que está tratando de transmitir la palabra de Dios, nos hará más efectivos, más prácticos, más aplicativos de lo que dice la palabra de Dios. Y hoy en el nombre de Jesús vamos a entender esta palabra que es figurativa, que Pablo la escribió, inspirado por el Espíritu Santo, y hizo una similitud con la armadura del soldado romano. Y vamos nosotros a entender que esto que Pablo trató o dejó pues escrito, el Señor lo dejó escrito para que nosotros lo comprendiéramos, nosotros lo hagamos propio, nos fortalezcamos y entendamos que es un poder espiritual, es una herramienta espiritual, es algo que nosotros tenemos a nuestro favor y que podemos vivir una vida espiritual maravillosa. ¿Solo por qué? Porque está escrito y su palabra se cumple. Porque esta es una palabra que fue inspirada por Dios y fue revelada por el Señor y fue escrita para que nosotros la apliquemos. Entonces, vamos a iniciar y tenemos que aprender a luchar y a pelear correctamente contra las amenazas y las insidias del diablo. En Efesios 6 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí está hablando de que nuestra fortaleza para resistir las acechanzas del diablo sencillamente es con la fortaleza del Señor y el poder de su Santo Espíritu. Entonces, es con Cristo y el Espíritu Santo. ¿Cómo ocurre esto? Nosotros vamos a pelear desde la victoria. Nosotros no entramos a luchar con el enemigo considerando que hay el enemigo más fuerte y nos puede hacer daño. El enemigo puede hacer daño, pero vamos a darnos cuenta que si tenemos bien puesta la armadura de Dios, si estamos actuando correctamente, el enemigo no tiene nada que hacer porque no hay puertas abiertas para que él actúe y haga en contra nuestra. Entonces es en Cristo. Cristo ya derrotó a Satanás, legalmente lo derrotó, cumplió toda la ley, fue sacrificado, derramó su sangre y derrotó. Colosenses capítulo 2 dice que expuso públicamente a los demonios y él, triunfante, fue el que lo hizo con la obra en la cruz. Él estaba ahí. Él fue el que hizo desfilar a todos los demonios en derrota. Luego nosotros vamos a luchar desde la victoria porque Satanás todavía está aquí, sus demonios todavía están aquí haciéndonos cosas que no es la voluntad de Dios que ocurran, pero sí es nuestra responsabilidad que luchemos, que peleemos, que nos defendamos. Verso 11 dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Dice aquí algo súper claro, toda la armadura de Dios. No es un pedacito, no es un poquito, no es que me pongo una pieza y la otra no me la pongo. Ahora, es figurativo, no se trata de que yo me ponga acá un cinturón que diga la verdad, ahorita lo vamos a ver. No se trata de que yo me ponga una coraza. Físicamente hablando, esto es desde el punto de vista espiritual, porque nosotros tenemos dos ciudadanías, dice la palabra de Dios, la ciudadanía celestial y la ciudadanía terrenal. Mi ciudadanía del cielo es la más importante, esa es la que realmente rige mi vida. Tengo una ciudadanía aquí en Colombia, nací en Colombia, soy ciudadana colombiana, esa es mi ciudadanía terrenal, pero tenemos una ciudadanía celestial, dice la Biblia. Y dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todas las piezas de la armadura tienen que ver con la verdad de la palabra de Dios. Todas tienen que ver con la verdad del Evangelio, con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que tenemos que ponernos un vestido, que tenemos un vestido espiritual, que Dios nos ha dado, que Dios aquí lo cita, su palabra lo cita, para que nosotros vivamos más fortalecidos, para que en medio de las situaciones difíciles nosotros no estemos retrocediendo ni dándole más lugar al enemigo, sino por el contrario, haciéndole frente. ¿De qué se trata el tema de este día? De que nosotros
revisemos lo débil que hay en nuestra armadura de protección, ¿cierto? Que el Señor me ha dado, ¿para qué? Para fortalecerme, para que nada me haga daño, para que el enemigo huya de nuestra presencia. Entonces, examinar, vamos a revisar. Hay varias partes de la armadura, entonces vamos a revisar qué parte de esa armadura, en esa yo soy débil. Ahí es donde va a ir el enemigo. Recordemos que el enemigo va a atacar donde ve que es más débil. Por ejemplo, cuando miramos esos programas de la selva, nos damos cuenta que el animal que va a cazar, el más fuerte, busca al más débil. Y el más débil entre la mamá y la cría, pues es la cría. Entonces, ¿a quién va a atacar? A la cría. Igual el enemigo, él va a atacar por el lado más débil, no por el lado más fuerte. Entonces vamos a revisar cómo tenemos nuestra armadura. El enemigo insiste en perseguirnos, en atacarnos, en bloquear, en cerrar puertas, en estorbarnos, en odiarnos, en enredar las cosas, en hacer que las cosas sean más difíciles. ¿No se han dado cuenta que a veces todo está perfectamente organizado, todo funciona bien y a la hora del evento o de la situación las cosas empiezan a marchar mal? Tenemos que aprender a hacerle frente a eso. Tenemos que batallar y estar apercibidos porque Él insiste, Él es el bloqueador. ¿Y cómo rompemos esto? Con el poder de la fuerza del Señor. Tenemos que quebrar esos muros, derribar esos muros que Satanás ha puesto, romper esos cerrojos de hierro, esas cárceles en las que el enemigo nos ha metido y que hemos creído que es la voluntad de Dios y no es así. Y dice la Biblia en el verso 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice acá, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra seres humanos, que el diablo sí usa a las personas, pero la lucha es contra Satanás. Él es el que usa a las personas en contra nuestra. Y vamos a entender aquí qué son los principados, las potestades, los poderes del mundo celestial o los gobernadores, las huestes espirituales de maldad. ¿Qué es lo que son? Porque uno lo lee, pero realmente no se detiene a mirar qué son. Miremos entonces qué son los principados. Los principados son como su nombre le indica, no son los demonios rasos, sino son los príncipes de alto nivel. Porque en el gobierno de Satanás hay principado, hay jerarquías y están los principados, son los príncipes que están al servicio de Satanás, las cabezas. Y ellos tienen a su vez una serie de demonios que están a su servicio, subyugados por supuesto porque ellos los han sometido. Tienen a su cargo demonios y todo está para rebelarse por supuesto contra Dios y todo lo que Dios ama y entre esos estamos nosotros, Dios nos ama. ¿Qué hacen estos demonios? Tienen el encargo de influenciar espiritualmente sobre autoridades gubernamentales, autoridades que rigen las naciones, los gobiernos de las naciones. Entonces están contra los presidentes, están contra los concejales, están contra los senadores, contra todos aquellos magistrados, todos los que están en dirección del gobierno de una nación. Por esto es muy importante que nosotros comprendamos que tenemos que orar por nuestros gobernantes. No porque estemos a favor del gobernante únicamente vamos a estar orando por él. No, sino porque hay una fuerza espiritual detrás de ellos que los hace actuar de manera incorrecta. El diablo siempre está detrás de la maldad porque él es malo, esa es su naturaleza. Entonces, como cristianos, ¿nosotros qué hacemos? Orar.
Debemos luchar contra esas huestes espirituales, contra estos principados en este caso, contra estos principados. ¿Cuándo lo hacemos? El Espíritu Santo nos va a guiar. Pero lo que debemos entender es, el problema no es del presidente, el problema no es de esto. Ahora, cada uno tiene su responsabilidad, ha abierto puertas y todo lo demás, no vamos a entrar en ese caso, pero yo sí como hijo de Dios tengo la responsabilidad de orar y de entender que detrás de un mal gobierno está la mano satánica. Entonces, esos son los principados. Ahora miremos lo que son las potestades. Las potestades son espíritus que operan sobre los pecados nacionales. Actúan sobre las obras pecaminosas de los hombres. Entonces, por ejemplo, para que lo entendamos mejor, aquí en Colombia, en todos los países hay potestades, cada uno tiene su potestad. Y aquí tenemos, para hablar de Colombia, hay potestades de corrupción, potestades de violencia, potestades de narcotráfico. La corrupción, para que lo entendamos, es una potestad. El narcotráfico es una potestad. La violencia, las guerrillas, son potestades de las tinieblas. Eso es una potestad. Es un espíritu, y son espíritus de alto rango también, que gobiernan sobre millones de demonios. Tienen a cargo millones de demonios. Y respaldan a quienes, a esos hombres y a esas mujeres que actúan de esa manera. Ellos tienen el permiso legal en esas obras pecaminosas. Ejercen influencia sobre ellos y hacen que las cosas, por supuesto, sean cada vez peor. Actúan regionalmente, o sea, por cada región o en cada, país. Nosotros tenemos que orar porque hay una potestad de violencia, potestad de narcotráfico tremenda, se conoce a nivel del mundo y si miramos los países, nos podemos dar cuenta cuáles son las potestades que están trabajando o actuando en esos países. Tenemos nosotros que, en la medida en que el Espíritu Santo nos lleve, ¿cierto?, a hacer esos tipos de oración y de intercesión. Pero es importante que nosotros los conozcamos. Miren, una potestad de violencia, por ejemplo, cuando hubo hace poco esos paros, eso fue una situación horrorosa, terrible, nunca había ocurrido. Quizás las personas no tenían el objetivo de llegar a ese nivel. Tal vez no, creamos que no. Pero la potestad sí. ¿Y qué hicieron? Hicieron daños. ¿A quiénes perjudicaron? Perjudicaron a los más débiles, perjudicaron los servicios que usamos, perjudicaron a las mismas personas. O sea, es una cosa incongruente. Se consiguió que las ciudades quedaran destruidas, los semáforos, el transporte, muchas personas, sus negocios fueron saqueados. O sea, esto es una obra de los hombres únicamente, esto lo planearon. Aquí hay una obra satánica, una potestad de violencia, una potestad demoníaca actuó y usó esas masas. Usó el pecado. Quizás el pecado fue rebeldía, el pecado fue odio, no lo sabemos, pero entendamos que lo que actuó ahí fue una potestad. Otro nivel que habla ahí este pasaje son los gobernadores de las tinieblas o poderes del mundo de las tinieblas. Estos son espíritus que actúan internacionalmente. Ellos están desde el punto de vista de rango mundial. Satanás no es omnipresente. Satanás no está aquí y al mismo tiempo está allá. Eso solamente nuestro Dios y buen Padre. Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Satanás no tiene esos atributos. ¿Qué ocurre con eso? Pero sí tiene su ejército en determinados lugares. Y hacen operaciones internacionales, crean vías y crean redes que mantienen, ¿cierto? Que hacen que se ejecuten internacionalmente cosas. Y vemos que ocurren las mismas cosas en diversos países. También en una oportunidad yo oraba y me ponía el Señor a orar por cosas que estaban haciendo en otros países. Yo decía, pero si estoy orando por Colombia, ¿por qué estoy orando también por otros países? Aquí lo entiendo ahora. Ahora, huestes espirituales de maldad. ¿Esos quiénes son? Son todos los soldados, son todos los demonios rasos, llamémoslo de esa manera. El contingente, pero ojo con esto, el contingente de soldados efectivos, ¿a cargo de quién?
de los gobernadores, de los principados, de las potestades. Ellos son los soldados, ellos son los que van y ejecutan el trabajo. Y están al servicio y a las convocatorias de cada uno de estos rangos. Y los demonios, obedecen a las directrices y a las órdenes que les son dadas. Y hay para cada cosa espíritus asignados. Y no son pocos, son millones, pero más son los que estamos con Cristo, ¿cierto? Y el ejército que está a nuestro favor que el ejército de las tinieblas. Pero es necesario que nosotros conozcamos. Debemos conocer al contrincante, debemos saber cómo es que actúan y debemos entender que detrás de cada situación está de situación mala, por supuesto, está la obra satánica, diabólica. Bueno, esto es con respecto a el enemigo con el cual estamos luchando. Efesios capítulo 6, del 13 al 14 dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Debo cerciorarme todos los días, del estado de mi armadura. Debo verificarla, debo darme cuenta. Si no tengo huecos en la armadura, si no hay faltantes en esa armadura, ya nosotros por Cristo tenemos un revestimiento y nos vamos a dar cuenta aquí, esa vestidura ya la tenemos, pero yo tengo que revisar el estado. Yo tengo que mirar si le abrí un hueco, yo tengo que mirar si tengo el cinturón suelto, yo tengo que mirar qué tipo de zapatos llevo puestos, qué calidad, cómo está esa armadura. 14 dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Y aquí es donde empezamos a estudiarlo de manera y a verificar y a que ustedes desde ahora y yo nos empezamos a tener en cuenta cuando yo estoy luchando frente a una circunstancia difícil. Hay situaciones muy complicadas, situaciones que se presentan que uno dice, pero por Dios, ¿esto por qué se me complicó tanto? ¿Por qué este problema me vino? ¿Por qué me veo involucrada ahora en demandas, en juicios, en cosas que Dios hubiera podido solucionar? No, miren. Cuando nosotros estamos envueltos en una circunstancia, siempre tenemos que mirar quién está detrás y empezar a luchar, pero con la armadura bien puesta. Y dice acá que nosotros debemos ceñir nuestra cintura con la verdad. Y tenemos la verdad, ¿de qué manera? Tenemos la verdad, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tenemos al Espíritu de la verdad, tenemos la palabra de la verdad y tenemos a Dios Padre, que es el verdadero, es la verdad absoluta. Y esto podemos revisar el Salmo 25, Juan 14, el Salmo 119, 160 y nos vamos a dar cuenta de que es todo representa la verdad. Es decir, la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y su palabra. Esa es la verdad. Cuando yo quiero enfrentar una circunstancia, la que sea, el problema que sea y con quien sea, ¿qué debo tener claro? ¿Cómo me debo ceñir? Con la verdad. Y ojo con esto. El padre, Juan 8:44 dice que el padre de la mentira es Satanás. Luego, lo primero que tengo que sacar de mi lenguaje, de mis pruebas, de lo que digo, de lo que hago, es la mentira. No empecemos una lucha con mentiras. No vamos a los tribunales con mentiras, con engaño. No tratemos de solucionar diciendo mentiras, porque a muchos se les hace muy fácil decir, no, pero pues es una mentirita blanca. ¡Ojo! Estamos quitando una parte de nuestra armadura, una protección divina, la estamos quitando y estamos dejando, ¿cierto? Que el enemigo tenga acceso a algo tan importante. A veces decimos, por ejemplo, que una persona recibió un balazo en el abdomen o tuvo un problema en el abdomen o una cuchillada en el abdomen y se murió. Y fue una sola, dice, pero fue muy pequeña, fue muy no sé qué, y se murió. Es porque hay órganos sumamente importantes. Entonces nosotros, cuando la Biblia habla de que es el cinturón, no lo dice en vano. El Señor, todo lo que está escrito, tiene una connotación figurativa muy importante, pero que nosotros debemos evaluarla. Entonces, no empiece a pelear o a tratar de solucionar sus problemas con mentiras.
Quite la mentira, porque cuando decimos mentiras estamos glorificando a Satanás. No vayamos con mentiras. Ahora, hay otra cosa y es la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Señor y de su palabra. Ay, yo estoy viviendo una realidad que me están engañando, una realidad que me están robando, una realidad complicada. Pero ¿qué dice la verdad de Dios? Por ejemplo, nosotros cuando tuvimos que ir a los juzgados por una situación que tuvimos con la casa. ¿Qué decían los abogados que tratamos de contratar? No se puede luchar contra una constructora. Usted única irá a pelear contra una constructora porque la constructora no estaba haciendo justicia. Nos tocó llegar a los estrados judiciales. ¿Y qué decían? Esto es pelea perdida. Nadie le gana a una constructora. Menos, eran montos pequeños, pero nadie le gana. Y yo decía, no puede ser, eso no es, porque lo que yo estoy pidiendo, lo que estamos pidiendo es la verdad, es la justicia. Y nos fuimos a los estrados judiciales. ¿Qué ocurrió? Pues el Señor nos dio la victoria. Obviamente hubo que hacer varias cosas a nivel espiritual, pero siempre nos fuimos con la verdad y la verdad de la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Señor es justo, que Él es el vencedor, que Él es el que nos defiende, que el devorador no tiene nada que hacer con nosotros. Y bueno, y todo lo que dice la palabra. Yo declaraba la palabra mientras que los que estaban alrededor me decían otras cosas. Entonces esa era la verdad. Mi realidad era una, sí, tenía el caso perdido. Esa era mi realidad ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios no. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra. Abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo el justo. Entonces su realidad puede ser una. La realidad es que hay un diagnóstico, hay un examen donde dice que esa enfermedad es muy grave, letal, que se va a morir. Pero la verdad de Dios es que Cristo murió por nosotros en la cruz. La verdad de Dios, ¿cuál es? Frente a la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, no nos dejemos engañar por las mentiras y las artimañas de Satanás. Vivamos conforme a la verdad y eso hace que nosotros estemos firmes y seguros. Cuando nosotros tenemos la ropa muy suelta, cada rato estamos subiendo, ¿no es cierto? Cada rato estamos organizando, o cada rato estamos haciendo cosas porque los pantalones o la falda se está cayendo y no estamos concentrados completamente en lo que tenemos que hacer porque estamos cuidando. Así es cuando nosotros decimos una mentira. Estamos cuidando de que no nos pillen. Estamos cuidando de que digamos exactamente lo mismo, respaldando algo que es Satanás. Satanás es el padre y nosotros no vamos a darle esa solución. Entonces, la primera parte es la verdad. O sea, empecemos a pelear con la verdad. Yo hablando la verdad y con la verdad de Dios y de su palabra. O sea, empezamos ganando, eso es una cosa divina. La coraza de justicia cubre aquí el pecho, cubre el corazón. Jesucristo nos justificó como si nunca hubiéramos pecado, dice la palabra de Dios. ¿Y el diablo qué usa? Usa la culpa y usa la condenación. Para que nosotros no nos sintamos perdonados, para que no aceptemos el perdón, para que todavía estemos pidiendo perdón por el pecado que venimos pidiéndole perdón al Señor desde que entramos y conocimos de Cristo, aún desde el mismo momento en que lo cometimos y todavía seguimos pidiéndole perdón. Eso es juicio, eso es condenación, eso es culpa, eso es de las tinieblas. Nosotros no debemos sentir ni culpa ni condenación. ¿Qué hace la culpa y la condenación? Nos quita la identidad. Nos quita el lugar, o sea, no nos permite ver el lugar que nosotros ocupamos en el reino de los cielos y lo que somos, el linaje que nosotros tenemos en Cristo Jesús, la autoridad que tenemos en Cristo Jesús y lo que somos para Cristo. El poder del Espíritu Santo, la culpa y la condenación debilitan esa identidad que yo tengo. Luego yo tengo continuamente que soy perdonada. Esa es la coraza de justicia. Todos los días me tengo que sentir digna y no indigna. Normalmente las personas dicen es que yo no le pido a Dios porque Él está muy ocupado, porque como que no me siento digna de pedir esto. Pida lo que quiera. La Biblia dice, pedid y se os dará lo que quiera. Somos dignos de pedirle una blusa, una colombina, dinero, trabajo, viajes, de pedirle por la salud, de pedirle por todas las cosas. Es nuestro papá. Pero la culpa y la condenación nos hacen todo lo contrario, esa mala jugada. Entonces, no hay condenación, Romanos 8:1, para los que estamos en Cristo Jesús. No permita la condenación. ¿Cómo entonces usted se pone bien su coraza de justicia? Recordándole a Satanás. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús.
Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que recordársela. 2 Corintios 5:21 dice eso. Al que no conoció pecado, o sea, Jesús le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es una cosa maravillosa. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer frente a esto? Recordémosle a Satanás que Jesucristo ya pagó por nosotros. No sienta culpa, no sienta condenación, no se lo permita. ¿Saben qué ocurre? Cuando una persona siente culpa, condenación por el pecado que ha cometido y que Cristo ya lo ha perdonado, no ejerce el rol correctamente que le corresponde. Padres que perdieron la autoridad, que no volvieron a ejercer autoridad porque su pecado fue descubierto. Ya Cristo los perdonó. Levantémonos y continuemos en el rol. Padres, pastores, bueno, y el rol que ejecutemos, jefes. El Señor ya nos perdonó. Ya nosotros nos arrepentimos. Ya recibimos el perdón, pero el enemigo martilla y martilla haciéndonos sentir culpables. Si no podemos apreciar que es fácil tener bien puesta la armadura de Dios, tenemos es que aprender a defendernos y mirar en qué estamos siendo débiles, en qué parte de la armadura estamos fallando, somos débiles, tenemos ahí roticos o remienditos. No, hoy vamos a quedar brillantes, o sea, bien lucidos. ¿Por qué? Porque vamos a llevar correctamente la armadura, toda la armadura de Dios. Dice en el verso 15 de Efesios capítulo 6, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa el apresto del Evangelio de la paz? El apresto es el acto de estar preparado, de estar listos, de estar dispuestos. Y cuando hablamos del Evangelio de la paz, es la firmeza que nosotros debemos tener, estar preparados para llevar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de gozo, las buenas nuevas de paz, ser portadores de buenas noticias. ¿No les ha pasado que siempre ya uno detecta cuál es la persona con la que siempre habla y dice tantas cosas negativas tan horribles? Termina uno cargado y termina uno mal, termina uno debilitado, dice como que me sacó la energía que había en mí. Esa persona tiene otros zapatos puestos, no es el apresto del Evangelio de la paz, no está llevando las buenas nuevas, no está confesando lo que Cristo es y puede hacer en nuestras vidas, no está llevando a otros a que crean en lo mismo que nosotros estamos creyendo, en el Dios poderoso, en el Dios salvador, en el que sí puede. Esas son las buenas nuevas de fe, de salvación, llevar a Cristo, mostrar a Cristo en todo lo que nosotros decimos. ¿Y qué hace el Evangelio de la paz? Porque la palabra de Dios produce paz y Jesucristo es nuestra paz. Nos hace estar así firmes, bien puestos los pies donde los tenemos nosotros que poner. Esto es algo súper lindo, que vayamos con esa firmeza. La palabra de Dios, el Evangelio de Dios, la palabra de Dios nos afirma, nos hace sentir que seguros. Y nosotros no somos los que vamos a llevar conflicto, no somos los portadores de malas noticias, no le demos ese lugar al diablo. Ahora, revisemos qué tenemos que hacer. Si nosotros estamos buscando una pelea, o sea, rapidito, fosforitos, nos encendemos. ¿Qué tenemos nosotros que hacer frente a eso? El enemigo va a poner personas a nuestro alrededor para que nos encendamos, para que peleemos. ¿Qué hay que hacer? La Biblia dice que lo mejor es dejar pasar por alto la ofensa. Pero si yo voy, y hay lugares a donde tengo que ir, por ejemplo, tengo compañeros de trabajo muy peleones. En mi casa, mi papá, mi mamá gritan mucho, peleo mucho con mis hermanos. Y no puedo dejar de frecuentarlos. Tengo que ir al trabajo, tengo que ir o vivo con ellos. ¿Qué hay que hacer ahí si nosotros somos los portadores de las buenas nuevas de salvación? Mira, aquí tenemos nosotros que prohibirle a los demonios que usen a esas personas. Les prohíbo en el nombre de Jesús a los demonios belicosos, beligerantes, peleadores, demonios que tergiversan. Mire, lo que el Espíritu Santo le muestra. Les prohíbo usar la boca de mi marido, de mi hermano, de mi jefe, de mi compañero. Les prohíbo usarlos para pelear. Van a ver los resultados. Esa es una forma de resistir al enemigo y de llevar bien puestos los zapatos del apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores de las buenas nuevas de salvación de Cristo. ¿Y Cristo qué es? Paz.
Cristo es paz. Eso es una cosa maravillosa. Y dice acá en Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina, Jesús nos dejó su paz. Qué lindo. Dice el versículo es hasta Dios reina, pero Jesús, ¿qué nos dejó? Su paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es la paz que el mundo da. Entonces, la estrategia del diablo es siempre buscar que nosotros no llevemos un buen testimonio, no demos un buen testimonio y que no llevemos ese evangelio de paz, esas buenas nuevas de paz. Que nosotros donde lleguemos resplandezca la paz de Cristo, se sienta la alegría, se sienta el gozo. ¿Qué hace entonces Satanás? Si usted es una persona ofendible, ya sabe que ese es su lugar débil. ¿Qué tiene que hacer entonces? Dejar pasar por alto la ofensa. O si es una persona que emocionalmente se afecta muy fácilmente, ¿el enemigo qué va a hacer? El enemigo va a poner personas y bocas que propicien que usted se sienta menospreciado, menoscabado, triste, deprimido, que usted salga mal del lugar, sea su casa, su trabajo, sea el vecino, sea a donde quiera que vaya. Luego póngase muy bien el apresto del Evangelio de la Paz. Sepa que Satanás quiere usar a otros. Prohíbalo, váyase preparado, mostremos a Cristo. Y es fácil porque es con el poder del Espíritu Santo. Y es predecible, o sea, nosotros ya sabemos cómo Satanás va a actuar. Entonces, y ya sabemos a qué personas actúa. Cortemos eso, prohibámoslo. La verdad, yo lo he aplicado y ha sido maravilloso. He podido compartir con mi familia, he podido compartir con mis amigos, he podido compartir de manera diferente, prohibiéndole a las tinieblas usar las personas que siempre usaba en contra de nosotros, en contra mía. Y empiezo a vivir puedo disfrutar y puedo reflejar a Cristo. Entonces, no es fácil, no es difícil, es fácil con Cristo. Efesios 6:16, continuando con la armadura, dice, en todo, tomando el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Imagínense todo el tiempo Satanás con dardos de fuego encendidos, quemándonos todo el tiempo, quemando nuestra salud, quemando nuestro descanso, quemando nuestra alegría, nuestro gozo, dardos de fuego, no, eso no puede seguir así. ¿Qué hace el enemigo? Esto es lo que hace el enemigo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Levante el escudo de la fe. Tómenlo, o sea, tomar el escudo de la fe y levantarlo. Yo pienso que es un escudo que me cubre, el escudo de la armadura de los hijos de Dios, la que Dios nos dio, me cubre de la cabeza a los pies, por delante y por detrás. Ninguna parte de mi cuerpo queda descubierta. Y si el enemigo ataca por acá, aquí pongo el escudo de la fe. Pero cómo nosotros podemos hacer efectivo ese escudo de la fe. ¿Qué usa el enemigo? Ojo con esto. El enemigo usa mi negativismo, mi incredulidad. ¿Y cómo se entera él de que él lo usa? Por lo que yo hablo. Y puede haber una parte muy débil, ahí una situación muy fuerte que nosotros necesitamos detectar. ¿Qué habla usted? ¿Qué está hablando de usted? ¿Qué está hablando de su circunstancia? ¿Qué está hablando de su familia? ¿Qué está hablando de otros? Ojo con lo que está hablando, porque eso es lo que Satanás utiliza. Y muchas veces estamos hablando lo negativo. ¿Qué está hablando de la nación? ¿Qué está hablando del gobierno? ¿Qué está hablando de las finanzas? ¿Qué está hablando de la economía? ¿Qué es lo que estamos hablando? El enemigo usa eso. Y ojo también con esto. ¿Qué está orando? ¿Qué estamos orando? Estamos haciendo oraciones donde terminamos peor de como empezamos. Oraciones de queja, oraciones de crítica, oraciones de murmuración. Y puedo estar ante la presencia de Dios y haciendo una oración de queja y una oración de crítica y una oración de murmuración. No, hagamos oraciones de poder, oraciones en el Espíritu Santo. ¿Qué conoce ahí? También nuestras oraciones. Ahora no vamos a orar para que el diablo no oiga. No, tenemos que confesar lo que sirve. Pero en especial vamos a tener cuidado lo que hablamos. El negativismo que nosotros muchas veces aplicamos a nuestra vida.
¿Cómo fortalezco mi fe? Si es algo débil, o sea, definitivamente no me queda tan fácil creer. ¿Cómo lo fortalezco? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Qué necesito entonces hacer? Oír más Biblia. Lo invito, tenemos muchos temas en alimento espiritual. Puede escuchar más. Hay predicadores maravillosos que encontramos en YouTube. Necesita escuchar, repita temas que le gustaron, vuélvalos a oír. Eso nos levanta, nos anima en la fe. A mí me fascina oír los generales de Dios, porque fueron hombres y mujeres de Dios en circunstancias muy adversas y les hablan de los pecados que cometieron estas personas y todo lo demás, pero fueron tan lindos con Dios, vivieron unas realidades tan tremendamente maravillosas que yo termino de escucharlos y yo quedo wow, o sea, me levanta mi incredulidad o mi tristeza, o mi pereza, o mi parálisis espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque es que escuché palabra de Dios, porque escuché lo que Dios sí puede hacer. Eso hace que nosotros levantemos el escudo de la fe y viene Satanás con sus dardos de fuego y pues se le apagan. ¿Por qué? Porque en mi interior están saltando, corriendo ríos de agua viva que saltan para vida. ¿Qué hace en un río un dardo de fuego? Pues no funciona. ¿Se va a qué? Se va a apagar. ¿Listo? Esto es una cosa supremamente divina. Estamos siguiendo, ¿verdad? Estamos poniéndonos y mirando qué parte de la armadura tenemos débil para fortalecerla, que no es nada difícil. Efesios 6:17 dice: tome también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Guau! Aquí esto es espectacular. El yelmo de la salvación es el casco. El casco que el soldado romano, porque aquí Pablo se refería como la armadura de un soldado romano, que un soldado romano tenía. Y yo me lo imagino completamente cubierta la cabeza. Se veía obviamente por donde pueden mirar, respirar correctamente, pero no hay nada que entre ahí. Cuando hablamos el yelmo de la salvación es de la seguridad de nuestra salvación. Jesús lo prometió en Juan 10, del 27 al 30, y quiero leerlo porque no nos puede quedar duda. Nosotros somos sus ovejas. Hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios, de Cristo mismo. Nadie. Satanás no lo puede hacer. Luego, su seguridad de salvación no puede ser flaqueada, o sea, no puede flaquear, no puede ser tambaleada. Su seguridad de salvación está en ¿quién? En el que lo prometió, en Cristo. No seremos arrebatados y no seremos quitados. Y miren esto, cuando habla del casco, el yelmo de la salvación, ¿de qué estamos hablando? La cabeza, el cerebro. ¿Qué tenemos aquí? Pensamientos, mente, el campo de batalla que le fascina a Satanás usar. Esto es una cosa tremenda. Este es el campo de batalla. Y ojo con esto, Satanás, ¿cómo actúa? Satanás no lo vamos a escuchar en la mente con esas voces escalofriantes que decimos: ¡ay, es Satanás! No. Es como si fuera nuestra propia voz diciendo: yo soy incapaz, yo soy débil, yo soy de malas, yo no me lo merezco, yo soy. Él no usa la tercera persona, él no usa otra forma, él nos hace pensar, creer que son pensamientos nuestros acerca de cosas. Me va a ir mal, esto me va a hacer daño. O sea, tantas cosas que Satanás usa ¿dónde? En la mente. ¿Cómo Satanás sabe que nosotros sí lo estamos escuchando? Cuando nosotros lo confesamos. Luego, cuando vienen esos pensamientos que usted dice: hola, pero ¿cómo yo puedo estar pensando en muerte, pensando en derrota si ni siquiera he empezado? Satanás es decir, toda esa hueste de demonios están ahí listos, espíritus asignados para que no nos vaya bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? No repetir eso que está en la mente. Es una manera de resistirlo. Pero sí decir
lo que dice la palabra de Dios. Eso es no permitir que nuestros pensamientos sean gobernados ni usados por Satanás. Y el diablo está usando tanto eso en estos tiempos, ha aumentado tanto los problemas mentales, los problemas de salud mental. Y generalmente las personas se sienten muy derrotadas, acabadas y llenas de miedo, se sienten perseguidas, o sea, es una cosa supremamente tremenda. Y Satanás ahí, si esa es su debilidad, los pensamientos, empiece a atarlos y llevarlos cautivos, como dice la palabra de Dios. Dice que los debemos atar y llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Esto es agarrar ese pensamiento, llevarlo a la cruz y decir, Jesucristo, tú estás conmigo, no tengo miedo, no temo, me va a ir bien. Jesucristo es mi Señor, es mi ayudador. Pero ojo con la mente. La Biblia también dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Como Cristo es, así soy yo en este mundo. Entonces yo pienso como Cristo piensa. Tengo el Espíritu Santo. Y miren esto, lo que viene del Espíritu Santo no trae miedo, ni angustia, ni temor, ni terror. Lo que viene del Espíritu Santo produce paz, porque Él es un Dios de paz. O sea, es fácil que nosotros podamos discernir cuando los pensamientos son del diablo, cuando vienen del mundo, ¿cierto? Cuando vienen de mi carne. Pero resumámoslos todos en ¿qué? En el diablo. Él es el que usa a que el mundo me hable cosas que no sirvan. Él es el que pone esas cosas en mi mente. Ojo, porque es un campo de batalla que Satanás ha ganado ventaja, pero aquí se la vamos a quitar. Ya lo descubrimos. Yo ya lo descubrí, pero estoy vigilante. No me siento segura, es decir, de que, yo ya lo descubrí, entonces no va a pasar nada. Cuidado. No, yo tengo que estar vigilante. Y cuando vienen esos pensamientos los anulo, los declaro inoperantes, pensamientos de muerte, pensamientos de inseguridad, de robo, de catástrofes. No lo permitamos, ¿cierto? Tenemos eterna redención, dice la Biblia en Hebreos 9:12. Entonces, queridos, que no nos hagan tambalear por el miedo a no ser salvos, a no tener salvación y vida eterna. No, de ninguna manera. Cuidemos lo que oímos, lo que hablamos y también lo que vemos. Eso es muy importante, eso va directamente a nuestro cerebro, a nuestra mente y crea caminos que necesitamos arrancar, desarraigar de nuestra vida. Satanás ataca la mente con creencias incorrectas, fortalezas mentales, creencias incorrectas de Dios, creencias incorrectas de mí, creencias incorrectas de las personas. Son mentiras, miren, las fortalezas mentales, para hacerlo más práctico, son mentiras enraizadas muy fuerte, muy fuerte, ¿cierto? Acerca de Dios, acerca mío, acerca de la palabra de Dios. Hay que arrancarlas. Porque Dios, dice Jeremías capítulo 1, dice que Dios nos puso sobre naciones y reinos para arrancar, derribar, destruir. Y que esas cosas. Nos dio toda la autoridad. Esto es algo sumamente divino. En Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración en el Espíritu, oración en lenguas. Tenemos varios temas en nuestro canal acerca de este tema, de orar en lenguas. Yo amo, soy apasionada por orar en lenguas. Y dice aquí que debe ser en todo tiempo, ¿cierto? En todo tiempo. No se vale solo la oración que hice ayer. Todo tiempo, mientras hago las cosas. No se vale únicamente, o sea, no diga que no se vale, sino no es suficiente solo la oracioncita de la mañana o la oracioncita antes de irme a dormir. Está muy bien que lo hagamos, pero debemos estar continuamente en oración. Que yo no oro en lenguas, anhélelo, pídalo, deséelo, que el Señor se lo va a dar. Y si no tiene lenguas, ore en el Espíritu Santo, ¿con base en qué? En la palabra de Dios. Pero es que yo no sé orar. Miren, yo les voy a dar mi forma como aprendí a orar. A mí me ha gustado orar siempre y yo quería hacer oraciones de poder y entonces siempre oraba en línea con la palabra de Dios y de vez en cuando le metía un poquitico de echar fuera los demonios, pero muy poquito, era un poquito miedosa porque no se usaba donde yo me congregaba.
Sin embargo, lo hacía, pero yo quería algo más poderoso y quería saber que tenía eco, que eso también lo hacían otras personas. No porque tuviera que ser como las otras personas dicen, no, sino porque yo sabía que había algo más por el Espíritu Santo. Y en alguna oportunidad alguien me habló del pastor Andrés Corson. Lo busqué, vine al Google, al YouTube, y me encontré un día con una oración del pastor Corson. ¡Guau! Miren, cuando yo escuché esa oración, y seguí escuchándolas muchas, porque hay muchas en YouTube, yo empecé a tomar nota. Y yo decía, esto me parece espectacular, como oraba él, su esposa, los demás pastores, y yo escribía, ¿cómo ora de divino? ¡Guau! ¡Qué palabras que usa! Y yo empecé a escribirlas. No oro como el pastor Corson, ni como la pastora, ni como ninguno de estos pastores. Tengo mi propio sendero de oración, pero me enriquecí, aprendí y empecé a hacer eso. Y el Espíritu Santo me fue encaminando. Y tengo mi propia forma de orar, mi propio sendero, pero sigo enriqueciéndome. Cuando yo escucho a una persona orar, yo me enriquezco de lo que ellos están orando. Es que es algo supremamente divino. O sea, no hay excusa para decir que no sabemos orar o que no podemos hacer oraciones de poder. Busquémoslas. Busquémoslas, hay mucho. Acá en nuestro canal también, al final de cada tema tenemos un tiempo de oración. Allí también puede tomar nota y crea su propio sendero de oración. Queridos, Cristo, nuestro Dios, Señor y Salvador, venció a Satanás y todos sus demonios en la cruz. ¿Cómo lo hizo? Con una victoria legal. Él murió en la cruz, derramó su sangre, no cometió pecado, cumplió la ley y lo hizo por amor a nosotros. Y nos dio esta maravillosa bendición de ponernos su armadura. Esto fue lo que Cristo también hizo. Y si vemos, Él usó todo. No se halló mentira en Él. No dudó de lo que el Padre le mandó a hacer. Él tenía seguridad. Era un hombre de paz mientras estuvo aquí en la tierra. Él donde llegaba llevaba las buenas nuevas, llevaba vida, llevaba bienestar. O sea, la armadura que nos estamos poniendo es a Cristo mismo. Él nos dio el ejemplo de cómo vivir con una armadura bien puesta, sin rotos, sin remiendos, sin nada. O sea, sin nada que el enemigo pueda atacarnos. Es fácil, no es difícil, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sí la necesitamos. Y ya lo tenemos el poder de su fuerza para resistir ese día malo. Entonces, ¿cómo está peleando sus batallas? ¿Cómo está peleando frente a las circunstancias? ¿Cómo las está enfrentando? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Con rotos, con remiendos, con telas muy delgaditas, con cosas que no sirven? Vamos a corregirlo. Con Cristo nosotros lo podemos y eso es lo que Él quiere, que nosotros vivamos una vida de victoria. Por eso decimos, como cuando inicié, vamos a pelear desde la victoria de Cristo. Bueno, entonces los invito, vamos a orar. Señor, hoy te damos muchas gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu poder, gracias por tu amor. Dios, tú lo conoces todo y lo sabes todo, Señor. Conoces el estado en el que está la armadura que tú nos has dejado. Y hoy queremos venir delante de ti a decirte, Señor, permítenos ver si no lo estamos viendo. ¿Qué estamos dejando, Señor? ¿Qué zapatos llevamos puestos? ¿Con qué fe nosotros estamos realmente batallando? ¿Qué escudo estamos levantando, Señor? ¿Qué huequitos, Señor de los cielos, en el casco de la salvación, en el yelmo de la salvación estamos dejando? Señor de los cielos, estamos declarando la palabra de Dios. Estamos, Señor de los cielos, respondiendo con el escrito está. Estamos, Señor Dios mío, hablando mentiras, diciendo verdades a medias, engañando a otros. Jesús, yo te pido, Señor de los cielos, que nos permitas ver eso que no vemos. Y si lo hicimos mal, nos vamos a arrepentir.
porque queremos, Señor, tener bien puesta esa armadura que tú nos has dado. Una armadura de poder, Señor de los cielos. Una armadura que nos lleva a la victoria. Una armadura, Señor de los cielos, con la que le podemos hacer frente a Satanás. Y Dios, te damos gracias, Señor, gracias, porque nos has dado herramientas maravillosas, poderosas, grandes, Señor bendito, para poder batallar. Porque cuando Satanás va en contra de nuestra nación, va en contra de nosotros. Cuando va en contra de nuestro gobierno, va en contra de nosotros, Señor de los cielos. Y hoy, Dios mío, te damos gracias porque tú nos instas y nos llamas a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, Jesús. Y hoy, Dios mío, renunciamos en el nombre de Jesucristo a ser perezosos, Señor, para orar. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a ser, Dios, mentirosos, Jesús. No queremos honrar a Satanás. Renuncio a honrar a Satanás diciendo mentiras y engañando a otros, Señor. Renuncio en el nombre de Jesús a la incredulidad. Renuncio en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús a hablar lo que no es santo, lo que no es bueno, a hablar, Señor de los cielos, negativamente. A hablar lo que no sirve, Señor. En el nombre de Jesús renuncio a ser belicosa, a ser peleona, a ser ofendible, a permitir en el nombre de Jesús, renuncio a permitir que otros me ofendan fácilmente, que otros emocionalmente me aplasten. En el nombre de Jesús, hoy me fortalezco en el poder de tu fuerza y vamos a decirle eso al Señor. Hoy me fortalezco en ti, Espíritu Santo. En tu poder, dunamis, en el poder de tu fuerza, Señor de los cielos. Hoy declaro que tú, Señor de los cielos, eres quien me fortaleces y tú nos capacitas, Señor, para hacer lo correcto. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, declaro y confieso que tengo la mente de Cristo, que mis pensamientos son tus pensamientos, Señor, que mis ideas son tus ideas. Jesús, que lo que tú piensas de mí, eso es lo que yo creo y eso es lo que yo escucho y eso es lo que yo veo, Jesús. Y hoy te damos gracias infinitas, Dios de los cielos y de la tierra. Y hoy te damos la gloria y la honra porque nos permites, Señor de los cielos, entender lo que esto, Señor, significa para nosotros. Y hoy renunciamos a pelear de la manera incorrecta. Hoy renunciamos a ver a los hombres, Señor bendito. Hoy vamos a ver a Satanás detrás de todo. Y vamos, Señor de los cielos, a pelear en el Espíritu, usando las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en ti, Jesucristo, para destruir fortalezas. Hoy en el nombre de Cristo Jesús renuncio a pensar lo malo de mí, renuncio a pensar lo malo de mi nación, renuncio a pensar lo malo de mi esposo, de mi trabajo, de mis finanzas. Señor, renuncio a pensar lo malo de otros en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Renuncio a dejarme llevar por lo que el diablo dice, lo que el mundo dice y la carne dice. Hoy decido, Señor de los cielos, caminar como es digno de ti, Jesús. Y quiero recordarte en todo, Señor de los cielos, el ejemplo perfecto de la armadura de Dios eres tú, Jesús. Y hoy, Señor, tú ganaste legalmente la batalla para que nosotros fuéramos libres. Y hoy creo en esa verdad, Señor de los cielos. Y hoy declaro, Señor, que no era así esa armadura que le intentaron poner a David, que no podía moverse porque era algo de hierro. Él fue con el poder de tu fuerza. Él sabía de dónde venía la fuerza, Señor. Y hoy declaro en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros reconocemos y sabemos de dónde viene la fuerza viene de ti. Señor, no importa, como decía David, no importa que sea un oso o un león, a esos los derribo, pero él sabía y él decía, los derribó el poder de la fuerza de Dios. No importa lo que se venga, Señor, es con el poder de tu fuerza, Jesús. Es con el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que te levantó de los muertos. Es el poder, Señor, que ahora está en nosotros y que nos hace estar sentados en los lugares celestiales junto a ti, Jesucristo. Y nosotros peleamos nuestras batallas desde el lugar celestial, sentados junto a ti, Jesucristo, mirando, Señor, las circunstancias, Dios de los cielos, desde lo alto y no dejando que las circunstancias sean más altas que nosotros. No, Jesús. Hoy, Dios, te damos gracias porque nos enseñas a pelear bien, a enfrentar bien, a luchar bien, como es digno de ti, Jesús. Gracias te damos, precioso Dios. Gracias, Señor, porque tú lo haces todo posible. Me gozo con esta palabra, Señor, porque nos has dado herramientas útiles, prácticas, Señor de los cielos, muy alcanzables para vivir una vida diferente. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor de los cielos, porque tú eres Dios y Señor.
y en la legalidad. Jesús, venciste a Satanás y es un enemigo derrotado. Y tú nos has dado a nosotros poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder de las tinieblas. Por eso somos más que victoriosos en ti, Jesús. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a partir de este momento, Señor, somos hacedores de esta palabra y llevamos muy bien puesta la armadura que tú nos has dado. Ese vestido precioso, Señor, al cual Satanás ni siquiera se puede acercar. Es tan resplandeciente por ti, Señor de los cielos, que Satanás huye. Tu palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y hoy aprendimos a resistirlo, Señor, y vamos a aplicar esta palabra continuamente todos los días de nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdanos. No lo decimos en la soberbia de tener el conocimiento, no, sino en la humildad de reconocer, Jesús, que es contigo y tu poder, que eres tú, Espíritu Santo, nuestro ayudador, el que nos capacita, el que nos hace conscientes. Señor, pon una alarma cuando estemos diciendo lo que no es, hablando lo que no es, pensando lo que no es, actuando como no es. Cuando llevemos nuestros zapatos cochinos, Señor de los cielos, y nos enfrentemos a otro en peleas. Dios, haznos conscientes de que somos los portadores de las buenas nuevas. Inmediatamente, Señor, reflejemos a Cristo. Gracias, Jesús, gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias. Nos has dado una espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y le rompemos la cabeza a los demonios, Señor, y a esos problemas tan horribles y situaciones tan difíciles, Señor. Por la cabeza los aniquilamos. Con el escrito está, y está escrito que somos tus hijos, que estamos completos en ti, Jesús. Está escrito que tú eres nuestro Señor, nuestro ayudador. Está escrito que tú has venido para que nosotros tengamos vida y vida abundante. Y esa es la vida que declaro ahora en mí y en cada uno de los que estamos en esta noche y en nuestras familias. Jesús, gracias. Recibimos de ti la bendición, porque somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Señor Jesús, recibimos de ti la paz. Nos declaramos llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Me declaro capaz, me declaro llena, fortalecida, Señor de los cielos, capaz de resistir al diablo. Porque no se trata de nosotros, se trata de ti, Jesús, y es desde la victoria. Te bendecimos en este día y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. La verdad, para mí esto fue un regalo de Dios. Precioso, maravilloso, y quiero que lo aprovechemos. Es tiempo de vivir en victoria y no en derrota. Es tiempo de vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos, porque aquí está escrito. Entonces, queridos amigos, vamos a aplicar. Los declaro hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Y los bendigo. Señor, te ha mostrado algo interesante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo interesante que el Señor te mostró acerca del amor de Dios? Bueno. Volvamos a hacer la pregunta, Nelson. Love is where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am. And I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side that I would be different. Thank you for all of your trust. Thank you for not giving up.